Buenas noches, damos gracias al Señor por poder encontrarnos un miércoles más para juntos poder continuar meditando y avanzando por este estudio que estamos llevando desde un tiempo por la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Antes de entrar en el estudio propio de las Escrituras, les invito a que nos podamos encomendar al Señor para lo que será este tiempo y que Él dirija a cada uno de nosotros. Les invito a encomendarnos al Señor. Padre Celestial, queremos agradecerte por este tiempo, Señor, el que nos permitas reunirnos una vez más. Aunque sea de esta manera, Señor, te queremos rogarte, Señor, porque nos ayudes, porque nos abras el entendimiento a tu palabra, Señor, nos ayudes a estar concentrado en lo que se dirá, porque también yo sea dirigido por ti en todo, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos, y que sea un tiempo de mucha edificación para cada uno de los oyentes. Te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hoy nos corresponde comenzar en el capítulo 4 de la primera carta a los Corintios. La vez pasada habíamos terminado el capítulo 3 y hablábamos de que hoy íbamos a comenzar una nueva sección, pero la verdad que faltaba la parte introductoria del capítulo 4, que está conectada precisamente con lo que se ha dicho en la última parte del capítulo 3. O sea, como que hoy continúa y concluye la conclusión precisamente de lo que se ha venido diciendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 de esta primera carta a los Corintios. Les invito a leer aquello que fue lo que vimos la semana pasada, desde el versículo 18 al 23 de este capítulo 3. Dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. El título que le habíamos puesto la vez pasada al mensaje era cómo eliminar las divisiones en el cuerpo de Cristo, y precisamente se había hablado acerca de la situación que había en la iglesia de Corinto con respecto a esta sabiduría humana, cómo estaba siendo exaltada, cómo estaba siendo ensalzada, cómo aquellos corintios no continuaron avanzando por su camino de crecimiento espiritual, por su camino hacia la madurez espiritual, y al ocurrir eso en ellos, y también es algo que ocurre el día de hoy, uno está expuesto a todo tipo de engaños, y fue lo que ocurrió. Precisamente el versículo 18 comienza cuando dice: nadie se engañe a sí mismo. Y ahí empieza a hablar acerca de la sabiduría humana, cómo fue tomada por estos hermanos y prácticamente confrontada con la sabiduría bíblica, y empezaron a abordar la vida cristiana, comenzaron a abordar toda la temática del funcionamiento de una iglesia local desde una perspectiva netamente humana, algo que dijimos la semana pasada que es posible que ocurra con creyentes. Precisamente los corintios eran creyentes, eran cristianos verdaderos, y tuvieron este tipo de problemas, lo que nos muestra a nosotros que es algo que puede ocurrir
Así como ocurrió en el primer tiempo, en el primer siglo, puede ocurrir y ha ocurrido lamentablemente en distintas épocas del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Cuando la iglesia no crece, no madura, cuando la iglesia no tiene una buena base bíblica, está expuesta a todo tipo de problemas, incluyendo estos que se nos presenta aquí en esta primera carta de Corintios. Versículo 19 decía, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Versículo 20 también el apóstol continúa enfatizando y sobreenfatizando esto acerca de que no es posible vivir la vida cristiana, ¿cómo decirlo? Estar al frente de la obra de Dios, pero no con la sabiduría de Dios. Es tratar de hacer la obra de Dios con el poder humano. Y eso no es posible. Eso no es posible. Lo único que hace uno con eso es arruinar la iglesia. Es arruinar el cuerpo de Cristo, es pecar contra Dios, es afectar directamente al centro la obra de Dios. Por eso que una iglesia necesita una buena instrucción bíblica, una buena base bíblica, y necesita tener gente formada en el área de la enseñanza para que puedan enseñar precisamente la sabiduría de Dios y no la de los hombres. La última parte de estos versículos que acabamos de leer precisamente muestran todas las riquezas que la iglesia ya ha recibido de parte de Dios. Cuando dice aquí en el versículo 21, de que nadie se gloríe de los hombres porque todo es vuestro, dice. Y el versículo 22 también empieza a mencionar todas aquellas cosas que son propiedades del reino, son propiedades de la iglesia. Uno no puede querer poseer algo que el Señor ya nos ha entregado. Cuando Él dice, sea Apolos, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, es algo que ya posee la iglesia. Esto había ocurrido precisamente por un desconocimiento bíblico, por una ignorancia de las escrituras, una ignorancia de la doctrina, un desconocimiento de Dios. La verdad que todo comienza ahí. Es un desconocimiento de Dios. Cuando ignoramos las escrituras, ignoramos el conocimiento de Dios. Porque más que cualquier cosa, las escrituras nos hablan y nos dan a conocer a Dios. Cómo es Dios, los atributos de Dios. Y partiendo de allí es que nosotros, conociendo a Dios, es como nosotros podemos conocernos a nosotros mismos y conocer y entender toda la realidad. Pero cuando eso no está presente, la verdad que estamos expuestos a cualquier tipo de engaños, que así como fueron engañados los corintios precisamente, así también la iglesia en cualquier época de su historia puede ocurrir lo mismo, puede ser engañada y llevada, como dice la carta a los Efesios, de aquí para allá por todo viento de doctrina. Porque no es un conocimiento simplemente en la cabecita, no es un conocimiento mental e intelectual, es un conocimiento de vida, es un conocimiento por experiencia de vida en nuestra relación con la persona de Cristo. El último versículo decía en cuanto a aquellas cosas que nosotros poseemos, dice, y vosotros sois de Cristo, y Cristo de Dios. Y terminamos aquí este capítulo 3, ya conectando con lo que va a decir aquí en el capítulo 4, versículos 1 al 5, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy hemos puesto a este mensaje fidelidad en el servicio a Cristo. Fidelidad en el servicio a Cristo, que es lo que vamos a ver desde el versículo 1 al versículo 5. Leámoslo, por favor. Dice,
Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, y por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es bueno cuando vamos a estudiar las Escrituras, que tengamos también un trabajo con el resto de las Escrituras y mencionar otros pasajes de la Biblia, porque la Biblia interpreta la Biblia, aquello que se llama la analogía de las Escrituras. De ahí que tenemos aquella referencias cruzadas que se llama de mencionar versículos bíblicos que apoyen precisamente la interpretación que estamos dando a estos 5 versículos. Es lo que vamos a hacer. Tenemos, como todos los miércoles, iremos mencionando versículos para que puedan ser también comparados con lo que estamos hablando en este capítulo 4 y comparando. Creo que es importante que cada uno también de manera personal pueda hacer ese ejercicio. Bien, aquí precisamente es donde concluye, habíamos dicho, el análisis de las causas de las divisiones que se habían producido en la iglesia de Corinto. Los ministros de Dios son los servidores cuya única responsabilidad, como vemos aquí en el versículo 2, es ser fieles. La primera parte de este versículo 1 dice, así que téngannos los hombres por servidores de Cristo. El téngannos aquí, que aparece en plural, digamos, se está refiriendo precisamente y haciendo referencia a lo que se nos dice aquí en la primera parte del capítulo 3, versículo 22, cuando menciona a Pablo, a Apolos, a Cefas, y por extensión a todos los demás ministros en el cuerpo de Cristo. En el capítulo 3 de esta primera carta, versículo 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. De ahí se están mencionando precisamente estos hermanos que tenían la responsabilidad de ser los administradores dentro de la iglesia de Corinto, o en la iglesia de Corinto. Recordemos que la interpretación está hablando primariamente de aquellos que son los líderes, el apóstol Pablo, los ancianos, los maestros bíblicos, aquellos que eran encargados de entregar la sabiduría de Dios, de enseñar las escrituras, de entregar la enseñanza de la palabra de Dios. Pero esta dinámica que se nos menciona acá y se nos ha mencionado también en capítulo 1, 2 y 3, también aquellos aplica para todo el resto de ministros que posee la iglesia, porque la iglesia precisamente es un cuerpo de ministros. Todos están llamados al servicio, todos están llamados al ministerio. No hay nadie que no esté llamado al servicio, nadie que no esté llamado al ministerio, nadie que no esté llamado a ejercer sus dones en el cuerpo de Cristo. Téngannos los hombres, y esta referencia tiene que ver con creyentes, principalmente. Pudiéramos ver acá precisamente a incluir a incrédulos cuando dice téngannos los hombres. ¿Qué hombres? Bueno, principalmente los creyentes, principalmente los demás hermanos, la iglesia.
¿Alguien podría incluir a incrédulos aquí en lo que se dice en esta primera parte? O hablando de hombres en general, sí, pero sí, podría ser, pero principalmente está haciendo referencia al resto del pueblo de Dios, a creyentes. Téngannos los hombres, a este Pablo, a este Cefas, a este Apolos, y por extensión a todos los ministros de la palabra, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Téngannos los hombres creyentes por siervos de Cristo. La verdad, como dice acá, no tenemos derecho a usar criterios mundanos del ministerio, tales como la popularidad, el carisma, los distintivos, los títulos académicos, etcétera, para hacer que el evangelio parezca más atractivo. ¿Por qué digo eso? Porque aquí precisamente se va a hablar acerca de los distintivos que tienen que tener los siervos de Cristo, los administradores de los misterios de Dios. No se nos va a entregar una larga lista como la que, como la que encontramos en la primera carta a Timoteo en cuanto a requisitos, pero algo de eso se va a hablar en estos versículos, donde dice servidores de Cristo. El término dice que ocurre unas 20 veces en el Nuevo Testamento, y siempre significa un servidor subalterno que acompaña a su superior, por lo que también podría traducirse como un asistente, un ayudante. De esa manera podríamos interpretar el término servidores de Cristo. Aquí la idea no es esclavo, como la hemos encontrado en otra parte de las Escrituras, cuando se nos habla de siervos. Aquí se nos habla de servidores, pero el término que se utiliza es otro, más la idea de un ayudante, de un asistente. El término dice que en la cultura griega describía precisamente a aquellos encargados. Si bien se habla de esclavos, acá decimos que el término no es el que se utiliza generalmente en las escrituras para esclavos, pero se hace referencia a lo que significaba el término en la práctica en la cultura griega, en la cultura romana. Dice que describía a los esclavos que remaban en las enormes galeras romanas, aquellos que eran los más despreciados y de más baja condición. Estos esclavos no eran exaltados uno por encima de otros, eran los encargados de hacer el trabajo duro. Y aquellos que hemos visto películas de aquella época, como Ben-Hur, entre otras películas, nos pudimos dar cuenta el trabajo grande y desgastador que significaba ser uno que rema en estas galeras de estos tiempos. Cuando todo ese trabajo que se tenía que hacer era un trabajo que requería mucho esfuerzo físico. Esa es la idea del servidor, un subalterno, el que está por debajo de un superior. Cada una de esas galeras llevaba un encargado, un superior, y él tenía subalternos. Esa es la idea del término acá, servidores de Cristo. Es como si Pablo dijera: nosotros no somos los capitanes del barco, sino los esclavos de las galeras que cumplen órdenes. El superior es Cristo. El capitán de la nave es Cristo. ¿Por qué el apóstol vuelve a repetir esto? Porque precisamente los corintios estaban embobados, estaban fascinados con los líderes, con Pablo, con Apolos, con Cefas. El Señor les tiene que decir, y Pablo tiene que decir, que ellos simplemente son ayudantes, son asistentes,
al que deben mirar, al que deben exaltar, al que deben venerar, es a Cristo, a nadie más que a la persona de Cristo. Como decimos, no existe un esclavo mayor que otros, todos estamos a un mismo nivel. El único que está por sobre nosotros es la persona de Cristo. Dice acerca de estas personas que están llamados a servir a los hombres en el nombre de Cristo, pero no pueden servir correctamente a los hombres a menos que sirvan correctamente y de buena manera a su Señor. ¿Y cómo se hace aquello? Precisamente siguiendo las directrices que nos da la palabra de Dios. El Señor ahí nos encuentra, nos entrega el modelo, nos entrega los principios, nos entrega las indicaciones que debe servir todo ministro de Cristo, todo ministro de Dios. Primera carta a los Corintios, el capítulo 3, versículos 5 y 7 dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Un ministro solo puede ser útil en la medida que el Señor le da la oportunidad y el poder. Todo viene del Señor, todo viene de Cristo. No hay nada que nosotros, alguna capacidad propia, alguna habilidad propia, algún poder propio, todo lo recibimos de Él. La salvación, la oportunidad del servicio, el poder, los dones, todo lo recibimos de Él. Un siervo de Cristo también dice, debe ser un siervo de las Escrituras, utilizando esta figura. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. La función de todo ministro de Dios, de todo servidor de Dios, es obedecer los mandatos de la palabra de Dios, tal como están revelados en la Escritura, tal como están dados a conocer. Estamos llamados a obedecer aquello que se nos ha revelado, aquello que se nos ha dado a conocer, aquello que está escrito. Por eso que a la Biblia se le llama las Escrituras. Nosotros no tenemos dónde perdernos. Nos extraviamos, lamentablemente, cuando no tomamos en consideración lo que está escrito. Algo que ya habíamos dicho anteriormente. Lucas capítulo 17, versículo 10 nos dice, en relación a la tarea que tiene que hacer el siervo, en relación a su servicio, dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decís, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Sí, porque somos siervos, porque somos ayudantes, porque somos asistentes, porque servimos a un superior, porque la cabeza del cuerpo es Cristo, no somos nosotros. Ninguno de nosotros está uno por encima del otro. Estamos todos a un mismo nivel, con distintas responsabilidades, pero todos a un mismo nivel. El único que sobresale y el que debe ser exaltado, reverenciado, es el Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. El versículo 1 dice, se menciona a estos servidores de Cristo y luego dice, tengan a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y aparece esta palabrita, administradores. Dice que el término para administrar en griego es un mayordomo, el que administra los bienes de una familia, de una casa familiar.
La idea allí de administrador es precisamente la idea de un mayordomo. El término griego es oikonomos, donde nosotros derivamos aquella palabrita economía. La palabra economía está relacionada precisamente con lo que tiene que ver con administración, lo que tiene que ver con mayordomía. Administrar todas las cosas de su amo. Eso es lo que hace el administrador. Administra todas las cosas de su amo. Pero en sí, él no es dueño de nada. Todo pertenece a su amo. Él solamente lo que hace es administrar. La idea ahí es como lo que encontramos en el Antiguo Testamento con la persona de José, cuando en Egipto sirvió en la casa de Potifar. Potifar puso toda su casa para que fuese administrada, todos sus bienes para que fuesen administrados por José. No dedicó nada de eso. Potifar todo lo encargó a José, que él se dedicara de eso. Y José estaba a cargo de todo eso, sobre todo eso, pero no era dueño de nada de eso. La única función que él tenía era administrar. Colosenses capítulo 1, versículo 25 nos dice: de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y aquí el apóstol Pablo ve lo que tiene que ver con la predicación del Evangelio, con lo que tiene que ver con el trabajo de instrucción y de edificación en la obra de Dios. Él lo ve como un trabajo de administración que ha recibido de parte de Dios. Primera carta de Pedro también, el capítulo 4, el versículo 10. Nos aparece esta palabrita también, dice: cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Administradores de la multiforme gracia de Dios. Buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El Señor nos ha bendecido con distintas gracias y también con distintas gracias que forman parte de una sola gracia. Todo aquello que Él nos entrega, a través de eso es lo que Él desea, con lo cual sea edificado su cuerpo, edificado su pueblo, que es la iglesia. Y se dice administradores de los misterios de Dios en este versículo 1. El administrador de Dios precisamente le ha sido confiada la proclamación de los misterios de Dios. Romanos capítulo 16, versículo 5. Y al que puede confirmaros, dice, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Un misterio en el Nuevo Testamento es aquello que estaba oculto y solo puede ser conocido mediante revelación divina. La única manera de acceder a los misterios de Dios es que precisamente el Señor se digne en revelarlos. Porque como ya hemos visto en estudios anteriores, para el hombre le es imposible poder conocer esos misterios, poder conocerlos, descubrirlos, poder informarse acerca de ellos. Solamente será posible aquello si Dios en su voluntad se digna hacerlo, se digna revelarlos. Y de aquello que tiene que ver con toda la revelación de la palabra de Dios, el Señor desea y manda que seamos buenos administradores, que seamos servidores de Cristo.
Como un mayordomo, dice, como un mayordomo de los misterios de Dios, un ministro toma la palabra revelada de Dios y la ofrece a la familia de Dios. Así como el administrador, el mayordomo en una familia, no solamente se preocupa de organizar lo que tiene que ver con cosas materiales, sino con cuestiones que también tienen que ver y afectan al resto de la familia, el administrador de Dios también tiene una responsabilidad grande, una mayordomía que llevar a cabo en medio de la familia de Dios. Esa es la idea que el apóstol nos presenta acá. Tiene que ofrecer toda la palabra de Dios. El concepto de misterios de Dios hace alusión a la revelación divina, a aquello que ha sido dado a conocer, a la palabra de Dios. Y tiene que ofrecer toda la palabra de Dios, sin ocultar nada. Nada. Por ejemplo, Hechos capítulo 20, versículo 27 dice, hablando el apóstol Pablo, dice, hablando a otros ancianos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y esa es una responsabilidad que tiene todo ministro. No puede esconder nada de lo que Dios ha revelado. Debe dar a conocer todo. Segunda a Timoteo, el capítulo 3, versículos 16 y 17 nos dice también, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solamente a través de la entrega de toda la escritura, de toda la palabra, de todo el consejo de Dios, se estará en condiciones de poder presentar delante de Dios al creyente como un hombre perfecto, como un hombre maduro, como un hombre que esté en condiciones, preparado, como dice aquí, enteramente preparado, completamente preparado para toda buena obra. Pero eso yo lo tengo que hacer y lo puedo hacer solamente entregando toda la escritura, entregando todo el consejo de Dios. No solamente un poquito, no solamente una parte. Por eso que aquí nos hemos propuesto también de ir avanzando a lo largo de todo el Nuevo Testamento, enseñando todas las cartas apostólicas, las cartas apostólicas que tienen que ver directamente con la estructura de la iglesia, con la misión de la iglesia, con lo que tiene que ver con el nuevo pacto. Toda la escritura es inspirada por Dios. Por tanto, si toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura debe ser entregada, toda la escritura debe ser dada a conocer al pueblo de Dios. Nada debe ser retenido, nada debe ser escondido. Versículo 2. Ahora bien, dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El término aquí administradores continúa siendo el mismo. Un requisito principal para el administrador, se nos dice aquí en el versículo 2, es que sea hallado fiel. Los hombres valoran las riquezas, la inteligencia, el éxito, pero Dios, lo que Él desea, lo que Él valora, es otra cosa totalmente distinta. La fidelidad. Que seamos hallados fieles. Eso es lo que busca el Señor. Que seamos fieles a Él. Que seamos fieles a Jesús en todo. El Señor de la casa ha puesto su confianza en el administrador. Por tanto, se requiere de Él que sea fiel.
Aquí dice se requiere, se pide también, pero una mejor manera de entenderlo, se exige. Ahora bien, se exige de los administradores. ¿Quién exige? Dios. ¿Quién exige? El Señor. Se exige de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y eso era lo que los corintios debían buscar precisamente en sus ministros. Fidelidad, no otra cosa. La responsabilidad del mayordomo administrador es que sea fiel a su amo, que el asistente sea fiel a su señor, a su superior. Tal vez no agrade al resto de la familia, pero si agrada a Dios, va a ser un buen administrador. Uno sabe que en el pueblo de Dios, como un ministro de la palabra de Dios, como un anciano, como un pastor, uno sabe que muchas veces no le va a caer bien a todo el pueblo de Dios. No le va a ser agradable a todo el pueblo de Dios. Es lamentable, pero es así. No a todos vamos a caerles bien todo el tiempo. Pero en última instancia, ¿a quien tenemos que buscar agradar? Es al Señor. Es al Señor de la casa. Agradándole a Él, ya está todo bien. Seremos buenos administradores, que es lo que el Señor desea precisamente de cada uno de nosotros. La cuestión más importante, dice, no es si Pablo es más popular o si Apolos es mejor predicador que Pablo. Como decimos, eso no se busca. No se busca, no se debe buscar eso porque todos estamos a un mismo nivel. No hay un ayudante que esté por sobre otro ayudante. Todos estamos a un mismo nivel. El que está sobre nosotros únicamente es el Señor. Y precisamente se busca de cada uno de nosotros que seamos fieles en aquella tarea en la que el Señor nos ha encomendado. Si un ministro es fiel en su vida personal, en su hogar, en el ministerio de la palabra, entonces será un buen mayordomo y entonces también será recompensado. Mateo capítulo 24, versículos 45 al 46 dice: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Le halle sirviendo con fidelidad, le halle sirviendo con prudencia. Como decíamos, sin fidelidad, el administrador de Dios lo va a arruinar todo. Lo va a echar todo a perder. De la misma manera que un mayordomo, si no está a cargo realmente de toda la administración en una casa, si no está a cargo de toda la administración de lo que posee su Señor, si su trabajo es deficiente, lo va a arruinar todo. De la misma manera ocurre con los ministros de Dios, con los ministros en el pueblo de Dios. Como decimos, esto es algo que va dirigido por interpretación, precisamente en lo que se habla en estos primeros capítulos, va dirigido primariamente a los ministros encargados de instruir al pueblo de Dios. Pero como decimos, también esto aplica, los principios que se entregan acá aplican a todo el pueblo de Dios, porque todos somos llamados a ser ministros, al servicio.
a tener una buena mayordomía, cada uno de nosotros. Versículo 3. Dice el apóstol: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Este versículo pudiese ser malentendido y ver como que el apóstol acá está mostrando cierta actitud de orgullo en relación a que no tiene a nadie a quien rendir cuentas, o que él puede hacer lo que quiera y que nadie le va a preguntar precisamente por qué hace lo que hace. Pero no es así. Él dice que un siervo acá está siendo constantemente juzgado. Ahí vamos a ver que el término juzgar acá, la idea acá es evaluar, examinar. Esa es la idea del término juzgar. No es la idea que nosotros tenemos generalmente ese concepto cuando hablamos de juzgar. En un sentido, nosotros lo encontramos en lo solemos interpretar eso en un sentido negativo, la palabra juzgar, pero no es la idea que tiene acá en el versículo 3. Yo muy poco, dice, tengo el ser juzgado por vosotros. Bueno, un ministro siempre va a ser criticado por lo que hace. Y el apóstol, la verdad que no se pone molesto cuando la gente, no se ponía molesto cuando la gente lo criticaba. Porque es lo que decíamos hace un momento, porque al apóstol Pablo en última instancia lo que le interesa es la aprobación de su Señor. En última instancia, él buscaba la aprobación de su Señor. Porque muchas veces uno puede estar haciendo algo correctamente, pero la iglesia lo va a criticar igual, va a mencionar algo negativo igual. Por tanto, el apóstol dice acá que él no se inquieta demasiado con eso, porque en última instancia le interesa qué es lo que va a decir el Señor, qué es lo que piensa el Señor. Dice: yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano. La fase tribunal humano está en contraste directamente con lo que es el tribunal de Cristo, que está por venir, donde ahí vamos a recibir precisamente una completa evaluación de parte de Dios acerca de nuestro servicio aquí en la tierra. Ahí tendremos que rendir cuentas al Señor. Como decíamos, Pablo no estaba jactándose ni poniéndose por encima de otros ministros o por encima de algún otro cristiano. Cuando él dice acá que él tiene en poco el ser juzgado por los corintios. Ningún ser humano está calificado para determinar la calidad o fidelidad de nuestra obra para el Señor. Ni tampoco nosotros mismos estamos calificados para hacer un análisis exhaustivo y completo de nuestro servicio. Menos pueden hacerlo otros. Bueno, con esto que acabo de decir, no estoy diciendo que nadie puede encontrar algo negativo, por ejemplo, en mí. Sí, puede encontrar algo negativo, y con razón. Pero lo que el apóstol quiere decir es otra cosa acá. Está hablando de una evaluación final y definitiva. Está hablando, y veamos lo que va a decir también en el versículo 4 y 5 respecto a eso.
porque esto, si no es bien entendido, se va a prestar para confusión. No, nosotros no deseamos que se piense de que a uno nadie le puede hacer ver nada, no le puede hacer ver su error. No, no, no es eso lo que queremos decir. La verdad que la iglesia permanentemente tiene que estar velando también que lo que está recibiendo de parte del ministro, de parte de los ancianos, de los pastores en la congregación, sea un buen servicio, un buen desempeño. Continuemos viendo para completar la idea de lo que el apóstol quiere decir acá. En relación a lo que viene diciendo aquí en el versículo 3. Yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo mismo me juzgo a mí mismo. Los pecados externos deben ser juzgados, como indica el apóstol Pablo, por ser un ejemplo aquí en primera carta a Timoteo, el capítulo 5, versículos 19 al 20, hablando precisamente de los ministros, de los ancianos, de los líderes en una iglesia, dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Estaba hablando Pablo a Timoteo, quien estaba haciendo labores de pastor en la iglesia de Éfeso. Estaba llevando a cabo un ministerio de liderazgo, una responsabilidad de anciano también por oficio, y dice que aquellos ancianos, aquellos líderes, aquellos, el resto de los pastores que en la congregación estaban siendo acusados o que se estaban conduciendo desordenadamente, que estaban persistiendo en pecar, debían ser reprendidos, debían ser sancionados, debían ser disciplinados para que los demás teman, dice, porque nadie en el pueblo de Dios, a nadie en el pueblo de Dios se le puede permitir una conducta impropia. Desde los pastores hasta el último hermano que se haya añadido al pueblo de Dios. Todos estamos sujetos a un mismo dictamen, que son las normas bíblicas, que son los principios precisamente de la palabra de Dios. Pero aparte de lo dicho, no podemos hacer un juicio absolutamente exacto de la fidelidad del corazón de ningún siervo de Dios. Nosotros nos abocamos a lo visible, a lo que vemos. Pero hasta ahí llegamos, hasta ahí, ese es el límite que tenemos para hacer un juicio, para juzgar una conducta impropia, un obrar incorrecto. Pero tenemos una limitación, más allá no podemos ir. Aquí vamos a ver por qué. Como decíamos, el término aquí, que la idea es que sea bien entendido, en el versículo 3 cuando dice el ser juzgado, o ni aún yo me juzgo a mí mismo, la idea ahí es, como habíamos dicho hace un momento, conlleva la idea de investigar, cuestionar, evaluar, examinar. La idea ahí no es declarar culpable de inmediato, como solemos utilizar el término juzgar. Yo muy poco tengo el ser examinado, el ser evaluado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo mismo me
me autoevalúo, no me pongo nota a mí mismo, es lo que quiere decir el apóstol. Porque él mismo reconoce que no se encuentra en condiciones de poder hacer eso. Y ninguno de nosotros se encuentra en condiciones de poder autoevaluarse de una manera como solamente lo puede hacer el Señor. Porque nuestro corazón es engañoso. No estamos en condiciones, ninguno de nosotros, de hacer un ejercicio en nosotros mismos, un ejercicio cabal y completo de evaluación y de juicio. Si nosotros mismos no podemos hacerlo, menos estaremos en condiciones de hacer una evaluación de otro hermano de una manera completa y cabal, como solamente el Señor la puede hacer. Como decimos nosotros, nos limitamos a lo externo, a lo que vemos, no a lo que piensa el corazón, no a la motivación con lo cual se hizo determinada obra. Hasta ahí llegamos nosotros, solamente a lo externo, a lo visible. Versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Aquí Pablo, como decíamos hace un momento, no está menospreciando a la iglesia. Que se entienda bien eso, Pablo no está menospreciando a la iglesia de Corinto. No la está teniendo en menos. No está queriendo decir con esto que él, como es apóstol, no le rinde cuentas a nadie y hace lo que quiere. No, no es la idea de lo que el apóstol quiere decir acá. Hay ocasiones en que realmente no nos conocemos a nosotros mismos, no terminamos de conocernos a nosotros mismos. Y Pablo está de acuerdo en que su propia evaluación de sí mismo puede ser tan poco confiable como la de otros. O sea, tan poco confiable es la manera en que yo me puedo autoevaluar. Tan poco confiable es eso. De la misma manera que otro de afuera venga a hacer una evaluación total y completa de mi persona. Nuevamente repetimos, el pecado conocido debe ser encarado y confesado. Esto que se está hablando acá no es necesariamente cuando se habla de un autoexamen, de una evaluación, no se está hablando de algo negativo, porque todo pecado debe ser encarado, todo pecado debe ser confesado, todo pecado debe ser sancionado dentro del pueblo de Dios. Todo pecado que entre dentro de la disciplina eclesiástica debe ser sancionado y no debe quedar sin ser sancionado, pero el apóstol no está hablando de aquello necesariamente, no se está limitando a aquello necesariamente. Pero ningún cristiano, sin importar cuán maduro esté en su fe, es incapaz de evaluar completamente su vida espiritual. Es lo que hemos venido diciendo. Algunos versículos que nos ayudan en esto. Proverbios capítulo 21, versículo 2. Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Primera Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ninguno de nosotros puede decir que está firme y que no puede caer en ningún pecado. Si alguien piensa de esa manera, el apóstol le está diciendo que está pensando equivocadamente. Está diciendo, mire, no vaya a hacer que caiga. No vaya a ser que su razonamiento esté equivocado.
y caiga en pecado. ¿Por qué? Porque no terminamos de conocernos a nosotros mismos. Por tanto, no estamos en condiciones de hacer una evaluación completa, cabal y exacta de nosotros, porque solamente el Señor nos conoce a cabalidad. Yo no puedo hacer eso ni en mi propia vida y tampoco menos lo puedo hacer en la vida de otro hermano. Tampoco otro hermano no lo puede hacer en su propia vida, ni tampoco puede hacer aquello en mí. Son las limitantes que tenemos. No por eso, dice el apóstol, no por eso soy justificado. Entendamos bien el término justificado aquí. Literalmente quiere decir, no por eso quedo justificado. Pablo aquí nos está refiriendo a la justificación que se obtiene por gracia mediante la fe. O sea, no está hablando acerca de ese tipo de justificación, de la justificación para salvación, o de la justificación que se recibe junto con la salvación. La idea aquí es que él se declaraba incompetente para juzgarse a sí mismo. Conocía bien lo engañoso de su propio corazón. Reconocía que el Señor solamente es el único juez, la única persona competente para hacer aquello. Para juzgarle en aquella materia que tiene que ver con su vida entera, con todo su desempeño en la obra de Dios. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice, hablando el apóstol Pablo a Timoteo, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Lo que cada uno de nosotros tiene que hacer es procurar, como dice acá, presentarnos a Dios de manera aprobada. Los parámetros, los requisitos están en la palabra de Dios. Lo que tenemos que hacer es sujetarnos a esos principios para estar en condiciones de presentarnos aprobados delante del Señor como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios, hablando del ministerio de la palabra, que precisamente es lo que por interpretación quiere decir aquí el Pablo está hablando, pero como decimos se aplica a todo ministerio eclesial. Solo el examen del Señor será finalmente el completo, el que importa, el que va a entregar una evaluación verdadera de cada uno de nuestros desempeños. Versículo 5, ya como conclusión, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aquí con el así que el apóstol Pablo va a concluir, va a hacer la aplicación de todas las verdades que está tratando. Dice, lo mejor es esperar hasta que el Señor venga, no juzgar nada antes de tiempo, porque nos vamos a equivocar. No solo que podemos equivocarnos, nos vamos a equivocar. Por tanto, es algo que le debemos dejar solamente al Señor hacer. El Señor no solamente ve lo que se hace,
sino por qué se hace. El Señor no solamente ve lo externo, sino también ve lo interno. Algo que nosotros no vemos. Lo que nosotros no vemos, el Señor lo ve. Romanos capítulo 14, versículo 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Tenemos que esperar hasta ese momento. Como decimos nosotros, como iglesia, como ministros, como pastores, como ancianos en una congregación, juzgamos hechos, no juzgamos motivaciones, no juzgamos motivos, porque no nos vemos. Nos limitamos solamente a lo que podemos ver con estos ojos. Nos limitamos a lo externo. No podemos ir más allá. No tenemos aquella capacidad. Solo la tiene el Señor. Mateo capítulo 10, versículo 26. Así que no lo temáis. Aquí viene lo importante del versículo. Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Tarde o temprano, la motivación con la que cada uno ha hecho lo que ha hecho va a ser dada a conocer. El Señor ya la conoce, pero nosotros, como nuestro corazón es engañoso, nos vamos a llevar muchas sorpresas. Espero que no, pero existe la posibilidad de que nos llevemos alguna sorpresa. Por nuestro corazón engañoso, hicimos algo que externamente era bueno, era de elogiar, era de alabar, pero lo hicimos con una motivación equivocada. Todo va a salir a la luz. Nada quedará encubierto, nada quedará oculto, nada quedará sin saberse, como nos dice este texto aquí en Mateo. Todo lo que se hizo para la propia exhibición, para la propia gloria, no recibirá recompensa. Retomando de nuevo el tema este de las recompensas. Tan solo Dios puede juzgar las intenciones del corazón. Sin embargo, los corintios se estaban abrogando aquello. Se estaban abrogando tener esa prerrogativa con los líderes en la iglesia. Otro texto, otra frase también que es muy decidora, primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Encontramos este concepto tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Solamente el corazón llega a Dios. Por eso que creemos que la expresión que se nos dice acá, hasta que venga, en el versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, no se refiere a algo malo, no se refiere a algún pecado necesariamente, sino que se refiere a aquello que está oculto, que el resto no ve. No necesariamente es algo malo, sino sencillamente son cosas que nosotros no conocemos en el presente, desconocemos, pero que en un momento, en algún momento, cada uno de nosotros lo llegará a saber. Solo Dios aquí es el que sabe quién va a recibir poco y quién va a recibir mucho. Quién va a recibir recompensas, quién no recibirá recompensas.
quien recibirá pocas recompensas, quien recibirá muchas recompensas. Las recompensas están basadas en una sola cosa: las intenciones de nuestros corazones. Es lo que dice aquí en el versículo 5. El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Si hay alguna alabanza, téngalo por seguro que usted la va a recibir de parte de Dios. Si hay alguna alabanza, la recibirá de parte de Dios. De manera abundante, de manera no abundante, eso cada uno de nosotros lo sabrá en aquel momento. Habrá que esperar hasta aquel momento. Nuevamente decimos, nosotros juzgamos hechos. Nosotros en el cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor, estamos llamados a sancionar hechos, no motivaciones, porque eso está oculto a nuestros ojos. Eso solamente lo conoce el Señor. Y tenemos que tener tanto cuidado en ir más allá. Debemos limitarnos a hechos, a lo que vemos con estos ojos. Lo que ve el Señor con sus propios ojos, eso no lo podemos hacer nosotros, porque no somos Dios. Eso solamente es una capacidad divina que el Señor tiene para ver el corazón. Por tanto, dos textos para finalizar. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Sea lo que hagamos, en cualquier momento, lugar o circunstancia, sea que comamos, sea que bebamos o sea que hagamos otra cosa, que todo lo hagamos para la gloria de Dios, o sea con una motivación correcta. Aquello nosotros tenemos que examinarnos, que autoexaminarnos. Como decíamos hace un momento, nuestra autoexaminación, nuestro autoexamen nunca será total y cabal y completo y definitivo. No, eso solamente lo puede hacer el Señor, pero nosotros tenemos alguna capacidad de análisis, alguna capacidad de autoexamen. Tenemos los principios aquí en su palabra. Podemos comparar nuestras motivaciones, analizarlas a la luz de la revelación bíblica. Y si es buena la motivación, dice acá que eso será hecho para la gloria de Dios. Y ahí habrá recompensa, ahí habrá alabanza de parte de Dios. Y el último versículo, Mateo capítulo 25, versículo 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Lo leo de nuevo. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ojalá que cada uno de nosotros esté buscando en su propia vida, esté trabajando en su propia vida para recibir estas palabras de parte del Señor. Yo deseo personalmente recibir esta alabanza de parte de Dios. Deseo que estas palabras sean dirigidas a mi persona también. Pero sé que para eso tengo que trabajar en mi propia vida, en relación al Señor, en relación a su palabra, en relación a mi comunión con Dios. Todo parte allí, todo comienza allí y todo termina allí. Todo comienza con Dios, todo termina con Dios. Nada comienza con lo meramente humano, no.
Allí no hay poder, sino la fuente de poder, que es Cristo. Que cada uno de nosotros también anhele el poder recibir al final del camino, cuando estemos cara a cara con el Señor, desear escuchar estas palabras. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Que así sea en cada uno de nosotros. Estamos a tiempo todavía de enmendar el rumbo, si es que nos hemos desviado, si es que estamos viviendo nuestra vida cristiana en nuestras propias fuerzas, si es que estamos sirviendo al Señor en nuestras propias fuerzas. Aún estamos a tiempo de enmendar el camino, de arrepentirnos, de confesar nuestro pecado y de ir a la fuente, que es Cristo, y a partir de allí encontrar el poder para vivir la vida cristiana, encontrar el poder para servir verdaderamente y de corazón al Señor y servir verdaderamente también en su obra y al pueblo de Dios. El Señor bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones. Oremos para terminar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Te agradecemos, Señor, una vez más tu palabra. Ella es verdadera y ella penetra, Señor, hasta donde nada más puede penetrar, hasta donde nada más puede llegar, Señor. Ella descubre los secretos de nuestro corazón, Señor. Totalmente. Padre Celestial, te rogamos porque tú uses tu palabra en cada uno de nosotros, para que nosotros revisemos nuestras motivaciones, Señor, de cada cosa que hacemos, de cada servicio que entregamos. ¿Por qué lo hacemos, Señor? ¿Para qué lo hacemos? Si lo hacemos para ti o lo hacemos para nosotros mismos, Señor. Si lo hacemos con nuestro poder o lo hacemos con tu poder. Si lo hacemos buscando nuestra propia gloria o si lo hacemos buscando tu gloria, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, que cada uno de nosotros haga este análisis, Señor, este autoexamen, que sabemos que no será un autoexamen, una evaluación completa y total, pero que tenemos tu palabra, Señor, en la cual podemos encontrar directrices, principios a seguir, Señor, para poder presentarnos aprobados delante de ti, para estar en condiciones de servir verdaderamente a Cristo y en su obra. Gracias por este tiempo, Señor. Una vez más te lo pedimos, Señor. Usa tu palabra poderosamente en nuestras vidas, Señor. Habla con tu palabra, Señor, a cada corazón que ha escuchado este mensaje el día de hoy. Te lo pedimos, te lo agradecemos, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el Señor use esta palabra en cada uno de nosotros. Es nuestro deseo, es nuestra oración. Quedamos hasta aquí y nos encontramos, Dios mediante, el próximo día miércoles. El Señor te bendiga, el Señor le bendice, mejor dicho, y atienda a esta palabra. No la deje caer en tierra. Permita que el Señor haga su obra en su corazón mediante su palabra. Buenas noches.